Queremos empezar hablando un poco en nuestro programa hoy sobre el escritor del libro de la Revelación o del Apocalipsis. Vamos a estar hablando precisamente sobre el apóstol Juan. Y bueno, hablando un poco sobre él, pues vamos a ir mostrando ciertas imágenes que pues nos describen un poco el transcurso de la vida del discípulo amado de Jesucristo, que es el apóstol Juan. Vamos a pedir al director que pues nos vaya mostrando estas imágenes. Tenemos pues ciertas ilustraciones que nos describen al apóstol Juan. Pues este discípulo amado de Jesucristo era natural de Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera norte del mar de Tiberíades. Sus padres eran Zebedeo y Salomé, y su hermano Santiago era el hermano mayor. Ellos formaban parte de una familia acomodada de pescadores que al conocer al Señor no dudan en ponerse a su total y completa disposición, o sea, al Señor Jesucristo. Juan y Santiago, pues en respuesta a la llamada de Jesús, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y entonces le siguieron, o sea, siguieron a Jesucristo. Salomé, la mamá del apóstol Juan, siguió también a Jesús sirviéndole con sus bienes en Galilea y Jerusalén y acompañándole hasta el Calvario. Juan había sido también discípulo de Juan el Bautista cuando éste estaba en el Jordán, hasta que un día pasó Jesús cerca y el precursor le señaló: he aquí el Cordero de Dios. Y al oír esto, fueron tras el Señor y pasaron con él aquel día. Nunca, podemos decir, nunca olvidó Juan este encuentro. No quiso pues escribir nada de lo que aquel día habló con el Maestro o con Jesucristo, o el Espíritu Santo pues no lo movió a eso en la redacción, pero sabemos que desde entonces no le abandonó jamás. Cuando ya anciano pues escribe su evangelio, el apóstol Juan no deja de anotar la hora en la que se produjo el encuentro con Jesús. O sea, era alrededor de la hora décima, que la hora décima pues vienen siendo las 4 de la tarde. Entonces él volvió a su casa en Betsaida al trabajo de la pesca. Poco después el Señor, tras haberle preparado desde aquel primer encuentro, le llama definitivamente a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Juan era mucho más joven, era el más joven de todos los apóstoles, mucho más joven que todos los demás. No tendría aún 20 años quizás cuando pues correspondió a la llamada del Señor, y lo hizo con el corazón entero. Y de acuerdo a esta ilustración, pues nos puede revelar el suceso histórico tan importante y tan trascendental, en el cual es en la misma crucifixión, cuando el apóstol Juan junto a María fue el único que estuvo valientemente allí frente a Jesucristo. Los demás estaban escondidos o se fueron y tenían temor a que, al saber la gente que ellos eran seguidores de Jesucristo, pues que corrieran con la misma suerte de ser encarcelados o de ser muertos, etcétera. Pero el apóstol Juan, el discípulo amado, es el que se queda junto a María, precisamente frente a Jesucristo en la misma crucifixión. Es él, el valiente apóstol Juan, quien la acompaña a ella de frente al Maestro. Y bueno, después de cierta persecución, que como sabemos, los que estudian la Biblia o los que conocen un poco del primer siglo de la era cristiana, había un emperador bien sangriento, bien malo y hasta loco se puede decir, llamado Nerón, quien persiguió pues cruelmente los cristianos. En una ocasión pues hasta el mismo Nerón, en su locura, incendia Roma y después le atribuye las culpas a los seguidores de Jesús, o sea, a los cristianos, y comienza también una cruel y sangrienta persecución. Este hombre, este emperador romano cruel, o sea, Nerón, él tomaba y en sus viñas mandaba a crucificar a los cristianos y a encenderlos como antorcha para que alumbraran allí. Mire qué emperador romano tan cruel. Pero después de que él muere, después de esta persecución, la iglesia viene y disfruta varios años de paz. Pero el emperador Domiciano, que viene después, que al principio había sido un emperador suave y conciliador,
se hizo entonces receloso y violento. Pues el emperador Domiciano, hay esculturas que han sido hechas en honor a este emperador cruel, como la que vamos a poder ver allí frente a la pantalla de su televisor en estas imágenes, que pues nos hablan un poco sobre el suceso histórico existente pues de este emperador romano. Él pues después de inmolar a varios miembros de su familia y de la nobleza romana, específicamente en el año 95, renueva la persecución contra la iglesia, extendiéndola hasta el Asia Menor. O sea, una persecución más violenta todavía. Entonces, pues, cuando capturan a Juan, el emperador quiere juzgarle personalmente, o sea, el emperador Domiciano, y le condena a ser arrojado desnudo en una caldera de aceite hirviendo, lo que pues se ejecuta o se lleva a cabo el 6 de mayo del año 95, o sea, justamente el mismo año que comienza la persecución. Ya el mismo que quieren borrar del mapa es al que queda restante, o al discípulo de Jesucristo que estuvo con él cuando Jesucristo estuvo encarnado en forma humana, pues quieren ya acabar con la vida del último discípulo que queda, que es Juan. Y bueno, el 6 de mayo del año 95 lo condena a estar desnudo en una caldera de aceite hirviendo junto a la puerta que sale hacia el Lacio, la puerta latina. Pero el aceite hirviendo respeta el cuerpo de Juan, que sale de la caldera ileso y rejuvenecido. Por lo menos en esta ilustración de gente pues que se han dedicado al arte, a hacer ilustraciones de este escenario histórico, ahí pues eso relata un poco, explica un poco de cuando el apóstol Juan fue echado en esta caldera de aceite hirviendo por el emperador Domiciano. Pues dice la historia que había una turba y un montón de gente que estaban, como así decir, por así decirlo, enardecida, que gritaban muerte a los seguidores de Jesús, y en medio de todos ellos, pues el emperador Domiciano planeaba hacer un espectáculo y bueno, lo llevó a cabo, y en medio de ese espectáculo echa a Juan desnudo en esa caldera de aceite hirviendo, y entonces el aceite hirviendo no toca el cuerpo del apóstol Juan, o sea, sale de la caldera ileso, y escúchelo bien, no solamente ileso, sino que sale rejuvenecido. Al suceder esto, pues imagínese usted el escándalo que se forma en esa turba de gente perseguidora de Jesucristo. Y mientras antes gritaban, muerte a los seguidores de Jesús, eso es falso, pues entonces ya ahora gritan, mira, Jesús lo protegió, Jesús lo protegió. Entonces, fíjese el intento del enemigo por exterminar al apóstol Juan, porque Satanás sabía que más tarde, pues Dios le iba a dar al apóstol Juan el libro decisivo en la palabra del Señor, el final libro que iba a complementar la Biblia, que iba a ser el Apocalipsis, o el libro de la Revelación. Entonces, pues, al ver Domiciano, ese cruel emperador, que nada, pues le pasó a Juan, asustado y lleno de pánico, destierra al apóstol Juan, al discípulo amado de Jesucristo, lo destierra precisamente a la isla griega de Patmos. Entonces, más o menos, pues de acuerdo a estas ilustraciones que le vamos a estar mostrando, vamos a pedir al director que nos las muestre, pues ahí mismo, pues esas son las islas griegas, mostrándolo en un mapa. Ahí es donde está Patmos. Pues Patmos es una de las más sagradas islas para el mundo cristiano, y por otro lado, pues una de las islas más tradicionales y auténticas del Dodecaneso. O sea, tiene 63 kilómetros de costa y es una de las islas habitadas más pequeñas, y tiene pues como una curiosa forma de 8. Ese es el caso de imágenes de cómo es Patmos, la población. Pues es repleta, el lugar es repleto de colinas rocosas, poca vegetación y dos poblaciones principales que la comprenden, que pues ahí está, en esas islas allí griegas, está pues Patmos, que es donde se destierra Juan, Jora y Escala. O sea, su fama pues hoy en día pues trasciende, ya que durante la dominación romana pues fue el lugar del destierro de este apóstol, el apóstol Juan. Precisamente pues en
el apóstol Juan está ahí 2 años y mire cómo Satanás viene a ser un títere de Dios, que precisamente Satanás tratando de destruir al apóstol Juan, no lo logran destruir, y es cuando entonces el emperador Domiciano lo manda a esta isla en donde Juan obtiene la revelación del Apocalipsis. Entonces, la mayor parte de la vida de la isla, por hablar un poco de esto, transcurre en Escala, que es el puerto, una zona más moderna, que se compone de las casas de la gente de la isla, y pues vienen a ser casas blancas con patios que vienen a estar repletos de flores. En otro pueblo, Patmos Jora, es la ciudad antigua, y en ella pues es como si el tiempo en realidad pues no hubiese pasado, ya hablando un poco más de ese lugar. Ahí en el mapa pues usted puede ver bien específico dónde se encuentra esa isla, una isla griega, la isla de Patmos, que es donde el apóstol Juan viene a ser desterrado, y es precisamente allí donde el apóstol Juan viene a recibir la revelación grande del Señor para los eventos y los sucesos que han de transcurrir pues en el tiempo del fin, que ahí es pues donde viene a suceder, o venimos a mencionar lo que transcurre pues en el Apocalipsis o el libro de la Revelación. Ya hablando un poco más sobre esta historia, o sobre un poco de la biografía del autor del libro del Apocalipsis, del apóstol Juan, pues usted puede ver por lo que pasaron los seguidores de Jesucristo. O sea, todos fueron muertos mártires. El único que muere de muerte natural a la edad de 101 años viene a ser el apóstol Juan. Todos los demás murieron siendo martirizados. A uno los desollaron vivos, a Pedro lo crucificaron boca abajo. O sea, todos murieron, tal como Jesucristo les dijo que por su causa lo iban a perseguir. Y el único que muere de muerte natural a los 101 años de edad es el apóstol Juan. Entonces es para que usted vea que en aquel tiempo existía la más cruel persecución para los cristianos. Y no es porque Dios no fuera poderoso, Dios lo tuvo que permitir para que el evangelio se extendiera por el mundo. Y mire la convicción tan fuerte de estos creyentes, que cuando los tiraban en el Coliseo romano para que los leones se los comieran, o cuando les tentaban a que dejaran a Jesucristo y lo negaran, no lo hacían. Entonces los crucificaban y los encendían como antorcha. O también pues las fieras salvajes se los comían, y dicen la historia como ellos sencillamente levantaban sus manos para recibir al Señor, se entregaban sus vidas, y esa poderosa convicción ayudó a que el evangelio se extendiera más, porque la gente veía entonces que lo que hablaban era verdad. Imagínense que los tiraran entonces ante los leones y a las fieras salvajes y dijeran todo: ¡ay no! Ya me echó para atrás, ya yo no quiero saber más de Jesucristo. No hicieron eso, sino que estuvieron pues obviamente en un acuerdo de dar su vida por causa del Señor, y eso fue lo que ayudó a extender el evangelio hasta hoy, que nosotros pues conocemos este evangelio precisamente porque desde el día del Pentecostés, de esos 120 que esperaron el Espíritu Santo, de ahí se extiende ese avivamiento, y aún en medio de persecución llega a lo que estamos nosotros hoy en día, la Iglesia del Señor, con todo el conocimiento bíblico que pues podemos tener para la gloria y honra del nombre de Jesucristo. Y bueno, comenzando a hablar del Apocalipsis, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a estar hablando a partir del capítulo 2 en los mensajes del apóstol Juan a las 7 iglesias. Obviamente pues había más de 7 iglesias, más aún en la provincia de Asia Menor. El evangelio, a pesar de la persecución, se había extendido, pero habían 7 iglesias específicas en la provincia de Asia Menor que contaban con los requisitos exactos de lo que iba a ser la iglesia del Señor en el tiempo del fin, tanto en lo bueno como en lo malo, pero para hacer énfasis en lo malo, para venir y corregirlo. Por eso es que la Biblia pues no se equivoca en nada. Entonces, si hablamos un poco en la palabra del Señor sobre la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje, hay precisamente ciertos mensajes que el apóstol Juan le da a 7 iglesias.
El 7 es un número importante en la palabra porque es un número de plenitud y de perfección. Y en Isaías capítulo 11, versículo 2 nos habla sobre las 7 cualidades del Espíritu Santo manifiestas en la persona del unigénito Hijo de Dios como una profecía mesiánica, y nos confirma el 7 como número de plenitud y de perfección. Entonces, las iglesias a las cuales después el apóstol Juan, estas iglesias a las cuales el apóstol Juan viene y les da el mensaje, son a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. 7 en total. Vamos a hablar primero hoy en día en nuestro programa sobre la iglesia de Éfeso. Y yo le voy a pedir al director que nos siga ayudando, mostrando las imágenes que tenemos pues en nuestro programa hoy. Vamos a hablar primero sobre la iglesia de Éfeso. En este caso se nos habla una revelación de Jesús. O sea, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y ayúdenme ahí en el Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, vaya leyendo conmigo o vaya marcándolo mientras damos el estudio. O sea, de esto el significado, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, son ministros sostenidos por el poder de Dios. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro significa pues que Jesús se pasea en medio de su pueblo con el propósito de corregir y animar a su iglesia. Las obras de la iglesia que estaba en Éfeso, pues era el trabajo, la paciencia, no soportaba a los malos, tenía discernimiento, era sufrida y no había desmayado. Ahí por lo menos en esa ilustración, hablando pues de Éfeso, había una potestad que gobernaba en ese lugar, por así decirlo, y es que era un pueblo idólatra que rendía culto a Diana de los Efesios, y por esa Diana de los Efesios, pues por poco y matan al apóstol Pablo, porque no se podían entonces ya vender más las estatuillas porque todo el mundo se estaba convirtiendo. Mire qué clase de sinvergüenza que prefieren que la gente se pierda en el infierno a vender la basura de estatuillas y de imágenes que ellos vendían. Y era una ciudad idólatra, pero la iglesia de Jesucristo en Éfeso tenía las obras de trabajo, paciencia, no soportaba a los malos, tenía discernimiento, era sufrida y no había desmayado. O sea, Dios lo reconoce. Pero también habla sobre sus fallas con el propósito de que se corrijan. Mire cómo estas iglesias vienen a coincidir con 7 puntos específicos, en esas 7 iglesias específicas que vienen a coincidir con puntos específicos para las iglesias del tiempo del fin. De la falla de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, se dice que ha dejado su primer amor. O sea, la interpretación debe hacerse de acuerdo a la revelación de Jesús. Para interpretar lo que es perder el primer amor, pues tenemos que irnos a la revelación de Jesús. El Señor se revela con lo que Él tiene para su iglesia y en lo que la iglesia está fallando. Puede ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Perder el primer amor es cuando la persona piensa que puede sostenerse por sí misma porque tiene trabajo, tiene paciencia, no soporta a los malos, como en el caso de la iglesia de Éfeso, tiene discernimiento, es sufrida, no ha desmayado y por eso piensa que es tan madura que no necesita nada más. Cuando en la realidad el que sostiene la iglesia es el mismo Jesucristo y Él pues es el que revela por su espíritu las cosas que están mal para corregirlas. O sea, muchas veces las grandes victorias y lo positivo que tiene una iglesia le sirve muchas veces como algo negativo. Ponemos un ejemplo, por así decirlo, esporádico o algo que de repente pues mostremos como un ejemplo. Y es un ejemplo, pero que es una realidad porque son cosas que nosotros vemos. Y de esto pues estábamos hablando hace poco con unos hermanos. Mírese, por ejemplo, cantantes cristianos que Dios ha levantado con un poder y con una autoridad, pero entonces viene la cosa y se les sube a la cabeza. O evangelistas que Dios ha levantado con poder y autoridad y no hay duda que Dios los usa, pero entonces las cosas que hacen positivas en Dios vienen a ser también lo precursor para que hagan ciertas cosas negativas,
o un ejemplo, viene y se le sube a la cabeza, y como pues hablaba yo ahora con un hermano, un compromiso que tienen, un ejemplo aquí en Puerto Rico, si vienen y les llega un compromiso de Estados Unidos, sencillamente el compromiso en Puerto Rico lo desahucian y toman el compromiso para Estados Unidos por ser algo que se anhela más hoy en día, pero lamentablemente pues el evangelio no es algo así, tampoco el ser irresponsable. O sea, y aquí nosotros vemos cómo Jesucristo en su justicia a estas 7 iglesias, y estamos hablando primeramente sobre la iglesia de Éfeso, cómo Él muestra las cosas buenas, porque en su justicia lo reconoce, pero también a su vez pues saca a reducir las malas para que éstas pues se corrijan. Entonces existe una amonestación del Señor allí, escúchelo bien: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la palabra del Señor a la iglesia de Éfeso. Estamos en el Apocalipsis capítulo 2. Entonces lo llama a un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de pensar que conlleva a un cambio de acción. Le dice: haz las primeras obras, volver al primer amor. O sea, ese primer amor, hermano, no es otra cosa que intimidad con el Espíritu Santo, una búsqueda por el Señor. Entonces, hay un elogio que el Señor le hace a esta iglesia. O sea, aborreces, escúchelo bien, las obras de los nicolaitas. Y este es un término bien importante, el cual hay que mencionar en nuestro programa, sobre lo que era la doctrina de los nicolaitas. Aquí en la página 36 del libro La visión de la esposa del Cordero, de mi mamá, la pastora Noemí Ávila, habla un poco sobre esta doctrina, que por ejemplo el caso de Nicolás, una persona de nombre Nicolás, era uno de los 7 diáconos de los tiempos apostólicos y era fundador de la secta de los nicolaitas, a los que pues se mostraba que en ellos había pues una promiscuidad sexual desenfrenada. O sea, todo venía en el aspecto cultural de la idolatría, porque cuando se adoraban también dioses paganos, la gente hacía toda clase de orgías y desórdenes sexuales en estas celebraciones, pero en el caso de Dios esto no puede ser así. La obra de los nicolaitas era judaizar, escúchelo bien, judaizar, tomar la autoridad desmedida sobre los laicos, y también lo que habíamos mencionado ahora, el libertinaje carnal. Y escucha el consejo que da el Señor. Estamos en la página 30 del libro La visión de la esposa del Cordero. El Señor da este consejo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, oír significa entender. Entender significa entonces obedecer. Por eso es que la palabra dice, obviamente, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo también dijo a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Obediencia quiero, no sacrificio. O sea, ya está más que recalcado en la Biblia que a Dios lo que le interesa es que nosotros lo obedezcamos. O sea, es algo que hay que seguirlo mencionando. Entonces, viendo las imágenes que tenemos a continuación, vamos a seguir explicando un poco sobre el mensaje del apóstol Juan, de parte de Dios, porque obviamente Juan lo escribió, pero el que hablaba a través de Juan, pues era el Señor mismo. Pues otro de los mensajes que se nos habla hacia la iglesia de Éfeso, hay una promesa del Señor que dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese pues es la voz de Dios hacia la iglesia de Éfeso. Pero obviamente si está hacia la iglesia de Éfeso y usted lee los defectos de la iglesia de Éfeso, si estos defectos están hoy en día en la iglesia del Señor, hay que corregirlos. O sea, es la Biblia hablándonos hoy en día. Entonces, si seguimos leyendo del Apocalipsis, ya hablamos sobre el mensaje a Éfeso, vamos a tocar ahora un poco sobre el mensaje que el Señor le da a Esmirna en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Esmirna, la palabra viene a significar mirra, que quiere decir sufrimiento. En cuanto a la revelación de Jesús, mire lo que dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, la revelación a Esmirna, la carta a Esmirna está en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, me puede acompañar ahí.
de esto de el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el significado declara que el que ha sido y es Dios, y el que estuvo muerto pero venció la muerte, o sea, Jesucristo, la forma visible de Dios. Y las obras de la iglesia de Esmirna, pues se nos habla de tribulación, que es pobre pero rica, precisamente pues se nos habla de blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y la falla de esta iglesia es el temor a la muerte, y la amonestación del Señor es: no temas en nada lo que vas a padecer, y la promesa del Señor: ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ese pues viene a ser el mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces, aquí aprovechamos para hablar sobre unos puntos bien importantes que yo quisiera que usted los anotara, usted que está ahí frente a la pantalla de su televisor, y ahora pues que usted sintonice nuestra programación en estos mensajes especiales sobre el Apocalipsis, nuestra programación especial Palabra, Gloria y Poder. Siempre agarre una libretita, que aquí vamos a aprender el Apocalipsis y lo vamos a estudiar a fondo. La Biblia nos habla de 3 coronas que están guardadas para los santos. La primera corona es la corona de la vida, apúntelo bien allí. La primera corona es la corona de la vida, y es para los que son fieles al Señor, aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Definitivamente esa es la corona que le espera a los que han muerto y padecido por causa del Evangelio, y a los que se han puesto los zapatos del Evangelio y han muerto en el campo de batalla, por así decirlo, sirviéndole al Señor. Apocalipsis 2:10 lo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Primera corona. Ahora en Santiago 1:12, anota este verso bíblico, Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. La primera corona, lo repetimos, que está reservada para los santos, para los justos, la corona de vida. Obviamente si se paga un precio por ella, Dios no le va a dar a usted lo que usted no se ha ganado. Entonces, otra corona, la corona de justicia. Habíamos mencionado la primera, la corona de vida. Ahora es la corona de justicia, que es para aquellos que aman su venida. Anote estos textos bíblicos, porque por cada cosa que nosotros mencionemos aquí vamos a tener una respuesta bíblica y una evidencia teológica bíblica, para que usted no le quede ninguna duda de lo que decimos aquí es la verdad. Puede haber gente que siempre digan, aunque se les muestre que eso es mentira, pero ellos por un lado y nosotros para lo que es lo eterno. La corona de justicia, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, mire lo que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la corona de justicia. O sea, de las coronas que están reservadas para los justos, ya hemos mencionado 2. La corona de vida, número 2, la corona de justicia. Corona de vida y de justicia. ¿Cuál es la tercera? La corona de gloria. Escúchelo bien, que es para aquellos que han alimentado la grey, o sea, que han alimentado al pueblo de Dios. Acompáñenme en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Escúchelo bien: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Mire qué instrucción. O sea que si es por ganancia deshonesta, no le va a servir allá arriba para ganar la corona de gloria. Dice: sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no creyéndose la gran cosa que hoy en día mucha gente Dios levanta y se le sube a la cabeza. Por eso es que yo digo que Dios pues ha mantenido una bendición tan y tan especial en mi abuelo, el evangelista Gigi Ávila, porque en todos los años que lleva predicando nunca se le ha subido a la cabeza el creerse mejor que nadie, y hoy en día gente que han sido mucho después que él se creen como que esos son, olvídese, que tienen un boot allá arriba en el reino de los cielos. Bueno, entonces dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso queda en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Vamos a pedirle que usted lo anote. Y si usted está preguntando en su casa, ¿dónde? Vamos a darle un brequecito. Busca ahí el bolígrafo, la libreta, y anote. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 4, nos habla sobre la corona de gloria. O sea, son 3 coronas que van a recibir los justos. Obviamente los que se las ganen. La corona de vida, la corona de justicia y la corona de gloria. 3 en total. Bien importante para aprender eso en nuestro programa hoy. Entonces, pues, ya hoy en nuestro programa hemos mencionado 2 iglesias de la provincia de Asia Menor a las cuales Dios envía un mensaje. Obviamente, el Apocalipsis nos habla sobre el mensaje que Juan, de parte de Dios, siendo Juan usado como instrumento, le envía a 7 iglesias que cuentan con los requisitos perfectos para describir lo que sería las virtudes y los errores y defectos de la iglesia en el tiempo del fin, para que yendo a la palabra del Señor reflexionaran en los problemas, dando siempre Dios oportunidad a que la gente se arrepienta, reflexionaran en los errores. Y ya hemos mencionado el caso de Éfeso, el caso de Esmirna, pero vamos a mencionar ahora el mensaje a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, que está específicamente en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, donde se nos habla de la revelación de Jesús. Escúchelo bien, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, Jesucristo. O sea, hablando un poco del significado, es para dividir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos lo menciona. Entonces, Dios, usando al apóstol Juan como instrumento, pues viene y habla sobre las obras de la iglesia en Pérgamo. O sea, mora donde está el trono de Satanás. Imagínese usted. Y precisamente habla algo relacionado a esta iglesia, que es la idolatría. O sea, que es la causa de la proliferación también de la homosexualidad. Y es donde está el trono de Satanás. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo, búscalo usted allí. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24, aquí sobre el Apocalipsis. Vamos a tener que mencionar siempre la Biblia, porque ahí es donde, haciendo referencia a los versículos, usted puede entender más explícitamente, más específicamente lo que hablamos aquí. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, escúchelo bien, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Estos son los que adoran imágenes. Y mire que lo dice la Biblia, y ahí es donde está el trono de Satanás. Hoy en día, cierta religión tradicional que dice, no, aquella persona fue un santo, pues hay que beatificarlo y hay que adorarlo y hay que venerarlo. Y uno cuando viaja a Sudamérica, uno ve supuestamente el patrón o la patrona de cierto pueblo específico, y eso es una potestad, y es donde está el mismo trono de Satanás, lo está diciendo la Biblia. Mire lo que dice, vamos nuevamente, y estamos en Romanos 1, capítulo 21, versículo 24. Ahora las cosas las vamos a comprobar por la Biblia, para que usted no diga que soy yo. Seguimos leyendo, y vamos por aquí donde decía, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagínese usted. Entonces, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice en la Biblia, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, si seguimos leyendo, y usted lo puede anotar lo puede buscar en la Biblia o anotar este texto bíblico en Romanos 1, 25 al 27.
donde seguimos leyendo. Leímos desde el versículo 21 y vamos a seguirlo hasta el 27. Dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, o sea, el lesbianismo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Hoy en día hay supuestas iglesias cristianas gay. Yo no sé, yo preferiría llamarlas sencillamente iglesias gay, porque cristiano y gay, eso en realidad, hermano, por más que mucha gente se lo quiera meter en la cabeza que sí, no va de la mano. No, que hay que interpretar la Biblia correctamente, pero es que, ¿qué más hay que interpretar aquí? O sea, le estamos leyendo algo que dice la Biblia que está siendo bien específico en lo que se va a decir. ¿Cómo lo vamos a obviar o a censurar? Es para que usted vea. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, 28 al 31 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí vamos a la raíz del problema de por qué en la iglesia de Pérgamo Dios menciona que es el mismo trono de Satanás. Mire, fornicación, injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Mire cómo la envidia es parte de esto también, y hoy en día hay más envidiosos en las iglesias que eso ni contándolo. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Sigue la lista por ahí. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. La deslealtad es hoy en día algo muy común. Sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Es una cosa increíble. Sobre todo a mí me llama mucho la atención. Yo en muchos casos pues me he ido por ahí escondidito a ver cómo, en la curiosidad, ¿verdad?, cómo está el país hoy en día, sobre todo en el caso de los tribunales, y ver los juicios y ver cómo se desencadena todo eso. Pues hay jueces que creen que por ponerse una batola, pues ya ellos no pueden ver ni la injusticia que muchas veces cometen. No es que la justicia dice así. Bueno, si la justicia Dios la fuese a aplicar como fuese, Dios no hubiera mandado a la forma visible de Dios. O sea, el Padre no hubiera mandado a Jesucristo a morir por nosotros. O sea, la justicia, para tomarla en cuenta también, hay que tomarla en cuenta y poner en la balanza lo que se llama misericordia. Y hay jueces aquí en este país que por más que una madre les llora por una situación que en realidad no es algo de la gran cosa, que se puede quizás llegar a un consenso, a un perdón o algo así, los jueces no quieren. Y hoy en día pues hay jueces que eso es una cosa terrible, sobre todo aquí en este país. O sea, no tienen misericordia y lo que buscan es como que las cuatro patas para meter a la gente presa, aunque sepan que es inocente y que la cosa sea una bobería. Ahora yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Porque ustedes están puestos por Dios, pero también Dios está por encima de ustedes y Dios va a ser el juez suyo. Y Dios, así mismo como ve que usted no tiene misericordia, Dios no la tendrá con usted. Y es para que usted vea cómo la Biblia es tan tajante en su mensaje cuando habla sobre el tiempo del fin y cuando menciona sobre estas cosas que se están dando hoy en día en supuestos cristianos. Gente supuestamente cristianos jueces y son más malos que el diablo. O en el caso policía, no todos, pero una gran mayoría que dicen que son cristianos y son peores que los policías inconversos. Entonces, pues, estas son las cosas que hoy en día están comprobando que estamos en el tiempo del fin y que coinciden con estos mensajes que el apóstol Juan, de parte de Dios, le da a las 7 iglesias en la provincia del Asia Menor. Entonces, seguimos hablando aquí en Romanos 1:32, mire lo que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, toda la lista que acabamos de mencionar, escúchelo bien, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, retienen su nombre, sencillamente retienen su nombre para practicarla. Entonces, existen fallas de esta iglesia. Mire lo que dice en el caso del mensaje a la iglesia de Pérgamo,
y nos habla también de otra doctrina. Mencionamos la primera doctrina que estaba metida en la iglesia, que era la de los nicolaitas, que tenía que ver, pues, además de judaizar, tenía que ver también con el desorden sexual. Entonces, en el caso de la iglesia de Pérgamo, tolera a los que retienen la doctrina de Balaam. Y bueno, Balaam, en Números capítulo 22, versículo 24, si usted busca en la Biblia, es un tipo de avaricia. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque Balaam, aun cuando tenía el don profético que Dios le había dado, él se propuso a maldecir al pueblo de Dios cuando el rey Balac vino a donde él para que el pueblo de Dios quedara echado hacia un lado. Y él, con tal de recibir los favores y los tesoros del rey, se decidió a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando va de camino, hasta la mula viene y le habla que puede ver precisamente al ángel de Jehová enfrente con una espada desenfundada o desenvainada, que si pasa por ahí lo mata. La mula le salvó la vida y la mula pudo ver, siendo un animal, pudo ver más que Balaam y hasta le habló. Es que es una cosa increíble, estas historias bíblicas como que nos llevan pues a tener como que un discernimiento bien principal y bien clave pues de todas estas cosas. Entonces pues en este caso pues podemos nuevamente discernir, como ya hemos explicado en otros programas, que el ángel de Jehová viene precisamente a ser el nombre que adopta Jesucristo en sus manifestaciones aquí en la tierra antes de encarnar en forma humana. Ya en el Nuevo Testamento nunca más hace mención del ángel de Jehová. Esa es una de las cosas que comprueban que este ángel de Jehová pues se trataba de Jesucristo. Entonces, pues esta gente también tolera a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas. En el caso de la iglesia de Pérgamo, es una cosa increíble. Y pues podemos ver y hablar en conclusión que el problema de esta iglesia consiste en que no viene a discernir lo que es bueno y lo que es malo y permite el pecado y se contamina. Mire la amonestación del Señor, y esta será la amonestación para muchas iglesias que nos están sintonizando y para muchos cristianos, entre comillas. Escúchelo bien. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces hay una promesa del Señor: al que venciere le daré a comer el maná escondido. ¿Qué quiere decir el Señor en la palabra con el maná escondido? Es el alimento especial o revelación íntima con Jesucristo. Eso es el maná escondido. Mire las promesas: le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca habla de una perla, o sea, la perla viene a ser tipo del carácter de los santos. Las puertas de la Nueva Jerusalén son perlas. También habla de un carácter que viene a ser semejante, escúchelo bien, al carácter de Cristo. Y un nombre nuevo habla de autoridad, habla de posición, habla de altura nueva. Hermano, no se crea que allá arriba en el reino de los cielos vamos a ser nadie o vamos a estar, como dicen a veces los medios de comunicación o los medios de televisión seculares, que nos van a salir dos alitas como los ángeles y vamos a estar tocando un arpa ascendiendo cada vez más arriba en una nube. No, allá arriba vamos a tener nuestras posiciones y vamos a trabajar, pero la posición y todo lo que tengamos aquí arriba depende de cómo nosotros trabajemos para Dios y lo que hagamos en esta vida. Por eso es que hoy en día usted puede ser un juez y en la próxima vida usted puede, si no se arrepiente y es injusto, usted lo que puede hacer es estar en el infierno si usted sencillamente hace las cosas injustamente. Y esas cosas las decimos sin pelos en la lengua, por así decirlo. Entonces, ya para los minutos que nos quedan por terminar, hoy sobre lo que estamos discutiendo en el comienzo del Apocalipsis, hablamos y mencionamos sobre el mensaje a Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y vamos a estar hablando también en nuestro programa hoy, para finalizar, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Nos habla sobre la revelación de Jesucristo de esta forma. Y acompáñenme a leer. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante
al bronce bruñido. O sea, el Hijo de Dios. Ahí establece su lugar celestial, autoridad, poder, deidad y señorío. Ojos como llama de fuego. Nada hay oculto delante de su presencia. Eso es lo que eso significa. Cuando se nos habla del Señor, ojos como llama de fuego. Hermano, usted no se puede ocultar de nada del Señor. Pie semejante al bronce bruñido. Establece esto, o sea, esto significa que establece juicio en medio de su pueblo para que éste aprenda a caminar en justicia, con pureza y sin mancha ante Dios. Vamos a hablar ahora rápidamente, antes de terminar en nuestro programa hoy, sobre las obras de la iglesia de Tiatira. Estos son, vamos a ver, amor, fe, servicio, paciencia, o sea, obras postreras mayores que las primeras, también nos menciona. Pero la falla de esta iglesia viene a ser algo bien significativo y es precisamente que viene a tolerar a Jezabel. Estamos hablando del espíritu de Jezabel, que viene como que a estar involucrada una fornicación espiritual y física. Entonces, es bien importante que usted conozca, de acuerdo a este término que le vamos a mencionar, tres tipos de amor. El amor ágape, el amor filia y el amor eros. El amor ágape es el amor de Dios. El amor filia es el amor familiar y el amor eros ya tiene que ver con amor sexual. Pero ellos toman el amor como ocasión para pecar y comen lo sacrificado a los ídolos. Por eso es que en estos tres conceptos que le hemos mencionado, bien específicos al amor, es bien importante que usted lo sepa, porque cuando usted viene y le predica a un individuo que, por ejemplo, en el caso, que sea homosexual o que sencillamente que esté en pecado, quizás esté casado y esté en pecado con otra mujer, viene y dice, no, pero eso es sencillamente amor y Dios creó el amor, porque hay gente que son charlatanes así, pero existen tres tipos de amor. Y el amor que Dios nos manda a tener unos por los otros es amor ágape, que es amor de Dios. No tiene que ver nada con lo sexual. Y es para que usted entienda este término bien importante. Ya en el caso de lo sexual, la Biblia nos manda ciertos requisitos y ciertas cosas. Hay cosas que son pecados y hay cosas que se hacen de acuerdo al amor eros, que es el amor sexual, que es de acuerdo a todo lo moralmente establecido por Dios, y para eso tiene que haber el matrimonio. Si no, es pecado. Y eso no hay que darle más vuelta al asunto. No, que Dios lo que mira es el corazón. Bueno, pero si usted está haciendo pecado, pues ¿cómo está su corazón? Pues está haciendo mal, porque precisamente el corazón es el asiento de las pasiones y de los deseos. Y si Dios mira su corazón ahora y ustedes están en estos tipos de pecado, pues quiere decir que usted necesita que Dios le ponga un corazón nuevo y que tiene partes en su vida que usted tiene que arreglar. Y se lo decimos como está en la Biblia. Si usted nos quiere hacer caso, nos hace. Si no, pues mire, cada cual con lo suyo. Pero de verdad usted sabe que el fin va a ser un fin terrible si siguen lo que Dios no lo ha mandado. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 19 al 20. Estamos tomando de referencia el libro La visión de la esposa del Cordero. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y hay una amonestación que le da el Señor entonces a la iglesia de Tiatira que dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y la promesa del Señor es, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y será quebrantada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y si hablamos un poco sobre el espíritu de Jezabel, yo le quiero decir a usted que eso no se trata sobre un demonito que poseyó sencillamente una persona y que está allí, o como un demonito que está oprimiendo a un cristiano y está ahí ya. No, el espíritu de Jezabel es una fuerza demoníaca que al hacer ciertas acciones en una iglesia que van ligadas a ciertas características que lo describen, pues es cuando este poder diabólico se activa y los demonios se activan. O sea, no es que sea un solo nombre con
nombre específico sobre él que es Jezabel, no, es un poder demoníaco que es activado sobre las iglesias cuando se hacen ciertas cosas que tienen que ver con esto que está relacionado al enemigo. Entonces, pues, si usted quiere saber un poco sobre eso, pues usted tiene que recurrir a la palabra del Señor, donde se nos habla de una persona de nombre Jezabel, en el tiempo de Elías Tisbita, cuando Dios levanta a este profeta para que levante un avivamiento cuando todo en el pueblo de Israel parecía perdido. En aquel momento, pues si usted conoce esa historia bíblica, Israel estaba en la bancarrota, tanto espiritual como material. Ya como estaban en el espíritu, eso se pasó del plano espiritual al plano material, inclusive hasta no llovió por 3 años y medio, que ya la gente se estaba empezando a morir de hambre. Y solamente 7,000 hebreos no se habían postrado ante un dios pagano llamado Baal, que había traído Jezabel, y que su nombre significa Baal esposo o imposibilidad para cohabitar. O sea, y entonces, cuando podemos entender cómo esta mujer mete al pueblo de Israel en la idolatría y en los desórdenes sexuales, de acuerdo a la Biblia, podemos entender lo que es el espíritu de Jezabel. No es que Jezabel resucitó y anda por ahí su espíritu, no. Jezabel está en el infierno, pero hay una potestad demoníaca que ha adoptado ese nombre, o una fuerza demoníaca que ha adoptado ese nombre, que se activa cuando se hacen las mismas cosas que hacía Jezabel con el pueblo de Dios en aquel tiempo.